Bueno, vamos a entrar ya a la palabra. ¿Qué tal si ahí donde estás vamos a orar? Que el Señor sea dirigiéndonos, bendiciéndonos a través de tu palabra. Dios, oramos por la palabra, oh Dios, que va a ser enseñada en esta mañana. Oro, Señor, para que me des la sabiduría, la gracia, la unción, el poder necesario, Padre, para que tu palabra no llegue vacía al corazón, oh Dios, de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que podamos verle lo importante, lo relevante de este tema, Señor, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema que he titulado Creencias falsas sobre el pecado. Creencias falsas sobre el pecado. El pecado creo que es el problema más grande o el problema más urgente que tiene la humanidad hoy en día. La necesidad más urgente no es la economía, no es eso, tampoco lo va a solucionar la política ni tampoco la educación. El problema más urgente de la humanidad es el pecado. ¿Quién iba a pensar eso? Cuando usted ve las noticias, cuando usted lee las noticias de un periódico, o cuando usted tiene las redes sociales y le mandan noticias de último momento, uno ve que los crímenes, la violencia, el mal comportamiento, lo que se ve en las calles, lo que uno ve de un ataque terrorista, lo que uno ve que están matando a personas que salen a la calle a protestar por X o Y político, lo que usted ve en internet, todas esas crímenes, todos esos pecados, todas esas cosas que nos duelen el corazón, es lo que está afectando nuestra sociedad hoy en día. El pecado. Hoy en día, lastimosamente, ya nada es pecado, ¿sí o no? Ya nada es pecado. Hoy en día se van al extremo, hay dos extremos, los que ven pecados por toda parte y el otro extremo es que los que no ven pecado por ningún lado. Aún hasta muchos cristianos se acaloran en discusiones diciendo esto es pecado y el otro dice que eso no es pecado. Si usted coloca algo en las redes que esto es pecado, te van a bombardear, te van a linchar y eso es lo que vemos en estos días, ¿no? Y ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Creencias falsas sobre el pecado. Hay un curso en el seminario y aún los que estudian instituto y se llama hematología, es el estudio sobre el pecado. En la introducción quiero resumir algunas cositas que hablan de ese curso, de ese seminario. Por ejemplo, definamos qué es pecado, porque la gente todavía no sabe qué es pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa palabra infringir, ¿qué es? Violar, quebrantar una ley. Es como cuando usted se pasa un semáforo en rojo. ¿Usted está qué? Infringiendo una ley. Está quebrantando una ley. Pero no cualquier ley, es la ley de Dios. Pecado es infringir, es quebrantar conscientemente una ley que usted y yo conocemos. Pecado es menospreciar
la ley de Dios. Pecado es cuando usted hace algo ilegal, algo que es de maldad, impiedad. Pecado es anarquía. ¿Quién iba a pensar eso? La definición de anarquía es aquel que rechaza la ley de Dios, aquel que rechaza la voluntad de Dios. Eso es pecado y Dios lo toma como pecado. Anarquía es entronizarme mi propia voluntad y dejar la voluntad de Dios ¿qué? A un lado. Eso es pecado. Pecado es hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Y todo aquel que rechaza o que infringe la ley de Dios es una persona que está en rebeldía contra Dios. Porque si Dios nos dice que hagamos algo y usted la infringe, es porque usted está en ¿qué? En rebeldía. Usted está en rebeldía. Es como cuando usted manda a su hijo a hacer un mandado y él no va. Él está infringiendo ¿qué? Un mandato, una orden. Ese niño está en ¿qué? En rebeldía. Está en rebeldía. La segunda frase que quiero que analicemos, y yo creo que está en el Biovid, el pecado es descrito como torcido en vez de derecho. Es decir, cuando alguien comete un pecado es porque, y vive en pecado es porque esa persona está ¿qué? Torcida. No están dando ¿qué? Derecho. Deuteronomio 32:5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces ya sabemos que los torcidos son aquellas personas que andan en pecado. Proverbios 2, del 12 al 15 dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. Cuando usted anda por el camino derecho es porque usted anda en la ley de Dios. Y dice el texto: para andar por sendas ¿qué? Tenebrosas. Dejan de caminar por caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. El otro punto que quiero tratar aquí como en forma de introducción para que nos empapemos sobre el pecado es descrito como rebelión contra Dios. Vuelvo y repito, el pecado es descrito como rebelión contra Dios. Cuando usted y yo cometemos un pecado, usted se está declarando en rebeldía contra Dios. Salmo 107, verso 5 dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Isaías 1, versículo 2 dice: oí cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces vuelvo y repito ese punto: el pecado es descrito como una rebelión contra Dios. El otro punto dice: el pecado es descrito como desobediencia. Colosenses 3, del 5 al 6, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, los que practican estas cosas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire pues Dios cómo llama a los pecadores: hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay un mandamiento que Dios nos ha dado y usted no lo quiere practicar, usted no lo quiere obedecer. Entonces, ahí el pecado es un acto de desobediencia. Otro punto aquí en la introducción es que el pecado tiene consecuencias. A la incredulidad. Sí. El pecado es descrito como incredulidad. ¿Por qué? Hay personas
que no creen que Dios exista o que Dios mandó una palabra, una Biblia, para que la obedezcamos, para que la vivamos, para que tengamos una conducta cristiana. Entonces, si no creen en Dios, pues también no van a obedecerla. Si no creen en un mandamiento que Dios dio, entonces es porque no la creen. Adán y Eva pecaron, ¿por qué? Porque no creyeron en lo que Dios les había mandado. ¿Le creyeron más a quién? A Satanás. Entonces, eso también lo vemos hoy, de que la gente que peca es porque es una persona incrédula. Le creen más a sus amigos, le creen más a la sociedad o a las redes sociales que al mismo Dios. El otro título que quiero darle es: el pecado tiene consecuencias. Es muy bueno que sepamos todo eso, que el pecado trae consecuencias. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mismo texto es muy claro, dice que los que practican estos pecados tendrán ¿qué? Su consecuencia. Y tal vez una de las consecuencias más graves del pecado es la muerte eterna. ¿Se acuerdan? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, si usted anda en pecado y no se arrepiente de su pecado, usted morirá eternamente. Pero si usted quiere tener vida eterna, usted debe de hacer lo contrario, de obedecer a Dios. Y por último, otra cosa que debemos de tener en cuenta en la introducción sobre el pecado es que el pecado obstaculiza nuestras oraciones. Es decir, el pecado estorba nuestra comunión con Dios, el pecado estorba nuestras oraciones y todo lo que le ofrecemos a Dios. Y si estamos en pecado, va a haber un obstáculo, Por ejemplo, Salmo 66, verso 18 al 19 dice: si en mi corazón yo hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera ¿qué? Escuchado. Si el salmista se hubiera inclinado a la maldad, al pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Hay personas que me dicen: pastor, Dios escucha al pecador, Dios escucha a los inconversos. Pues, ¿qué dice el texto? Que no lo diga yo, que lo diga el texto, ¿no? Si estamos en pecado, ¿cómo vamos a pretender de que Dios escuche y responda mis peticiones? Primera de Pedro tal vez es el texto más conocido por nosotros, capítulo 3, verso 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con sus mujeres de una manera sabia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo queremos pretender servir a Dios? ¿Cómo pretendemos estar en comunión con Dios cuando no tratamos a nuestras mujeres con delicadeza como vaso más frágil? Aunque también ese texto también es para las mujeres, ¿no? ¿O ustedes qué creen o no? ¿Qué dice Jorge? También eso es para todos, claro. Ese texto es para todos, ¿cierto? No todas pues para nosotros tampoco los hombres, ¿cierto? Ah, bueno. Bueno, no me quiero calentar ahora. Me vuelven a colocar el título, ya para entrar al primer punto: creencias falsas sobre el pecado. ¿Ya vieron lo importante de este tema, no? Si usted no tiene una definición clara y una visión clara sobre el pecado, usted se tiró en su vida. Así de sencillo.
Se tiró su matrimonio, se tiró todo. Y vámonos con la primera, la primer error que muchos cometen en cuanto al pecado. Hoy no se acepta el pecado como algo que pecaminoso. Hoy para la gente ya nada es pecado. Por ejemplo, el aborto es un derecho que la mujer tiene el poder, la autoridad y la potestad de elegir sobre su propio cuerpo, pero es que el feto no es su propio cuerpo, entonces esa definición está mal. Y la Biblia, todavía está ese texto que dice en la Biblia, no matarás. Hoy la homosexualidad tampoco es pecado. Pese a que Dios en Génesis 1:2 dice, Dios creó al hombre y a la mujer, pero no hay, pare de contar, no hay más sexos. Hoy el adulterio tampoco se ve como pecado. Hoy en día la gente adultera y va a misa. Aquí no pasó nada. Y la fornicación tampoco es pecado. Hoy son muy poquitas las parejas, yo creo que los únicos son las cristianas que están en una relación de novios y se guardan puros, castos hasta que lleguen al matrimonio. Eso ya no se ve. ¿Pero por qué no se ve? Porque para ellos esto es normal. Eso no es pecado. Bueno, y si estas 4 cositas que les acabé de mencionar no son pecado, entonces lo más pequeñito, pues mucho menos va a ser pecado. Por ejemplo, el chisme. Hoy en día el chisme no lo ven como pecado y aún hasta cristianos no ven el chisme como un pecado. El orgullo tampoco lo ven como pecado. Las borracheras, la Biblia dice que también Dios lo toma como ¿qué? Como pecado, sino leer las obras de la carne. Allí en Gálatas 5:21 dice, ni los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero hay gente que va a misa, comulga, hasta lee el evangelio, hasta llevan la comunión a los enfermos y son borrachos. Entonces, ¿qué hacemos con ese texto? ¿Lo borramos o qué? Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Hoy en día ya la mentira no es pecado, aún ni en los cristianos. La envidia, que la Biblia lo toma como pecado, ya no se ve como pecado. Y otra cosa muy delicada, el juzgar, hermanos, el juzgar a una persona es pecado. ¿Cierto que la Biblia lo dice? No juzguéis. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es dar un juicio superficial sobre algo. Juzgar es juzgar de acuerdo a las apariencias. Eso es juzgar. Juzgar es sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Cuando usted saca conclusiones antes de investigar los hechos y juzga, esto está pecando. ¿Qué es juzgar? Juzgar según las apariencias. Nosotros somos muy buenos para eso, ¿no? Si yo veo que Julano y Julana están allá conversando, ahí mismo de una le decimos, están coqueteando. ¿Quién sabe qué están armando, qué están planeando? Oiga, según las apariencias. Hoy muchos juzgan a otro de una forma santurrona, así como el fariseo, ¿no? Gracias, Señor, porque yo hago esto, pero no soy como aquel que es esto y aquello. Eso es juzgar, porque nadie conoce el corazón de nadie. Amén, hermanos. Otra. Hoy en día las groserías y las vulgaridades, mucha gente no la ve como pecado. Vea, yo ahí en la cuadra donde yo vivo, es muy católica. Yo nunca había estado en una cuadra tan católica. Pero eso sí, van a misa, eso, las novenas, el cura va y los visita y no, pues qué alegría, pero uno los escucha que tienen una
una boquita horrible. Unas vulgaridades por allí, vulgaridades por allá, pero no, ellos dicen que van para el cielo, ¿cierto? Pero la Biblia lo dice que no debemos de usar esas palabras. Y aún dentro de los cristianos, también hay cristianos que usan vulgaridades y groserías en la forma de hablar. Hoy en día la gente tiene un punto de vista sobre el pecado y ahí está el problema para que otra persona lo convenza o para que el pastor lo convenza. A mí me ha tocado en 30 años yo exhortar a un hermano de la iglesia y decirle: hermano, es que usted está en pecado, eso es pecado. ¿Y sabe qué me responden? Pues para mí no. Así me sacan de taquito, pero a mí no. Hay personas que creen que pueden vivir como quieran y aún así están ¿qué? Agradando a Dios. Entonces vuélvanme a colocar ese punto, ¿no? Hoy no se acepta el pecado como algo pecaminoso. Y eso es grave, ¿o no? El segundo punto es, hoy el pecado varía según ¿qué? La gravedad. Y la culpa de esto yo creo que la ha tenido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, dentro de su doctrina, están es que los pecados, ¿qué? Los pecados mortales y los pecados veniales. Pues eso se lo inventó la Iglesia Católica, pero en la Biblia no hay esa separación entre pecados mortales y veniales. Por ejemplo, los pecados graves o mortales son asesinatos, robo, blasfemia, lujuria, pero ya los veniales no son dizque tan malos, son pecados leves, que son, por ejemplo, el adulterio, la mentira, la ira, la calumnia, el chisme es un pecado leve, según pues la Iglesia Católica. El orgullo, la envidia, las vulgaridades y groserías son pecados veniales. La impaciencia, la ira, todos son pecados veniales o pecados leves. No, hermanos. Pecado es pecado, y todos los pecados ante los ojos de Dios ¿son qué? Son iguales. No hay un pecado más grave que otro. ¿Por qué? Porque todos los pecados están faltando a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21, y le doy gracias a Dios por ese texto que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque este pasaje nos aclara de que para Dios no hay pecado grande o pequeño y que Dios no clasifica los pecados. Dice Mateo 5, 21 y 22: oísteis que fue dicho, a los antiguos no matarás. Según la Iglesia Católica es un pecado ¿qué? Mortal. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, mire pues Dios cómo coloca el asesinato al mismo nivel de ¿qué? De enojarse. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que le diga necio. La palabra ahí en griego es insultar. Cuando usted insulta a alguien, también en el griego significa idiota. Hay personas que usan esa palabra, idiota. Es lo mismo que decir necio. O cuando usted insulta a alguien, usted le está diciendo algo a esa persona. También dice el Señor que será culpable culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo. Fatuo es maldecir. ¿Usted ha maldecido a alguien? Dice que estas personas que se enojan contra su hermano, que lo insultan, aquel
aquel que maldiga a otro, dice la Biblia, que estará expuesto, ¿qué? Al infierno. Y no lo dijo John Darío, no, lo dice el Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces, para Dios no clasifica la fornicación o el adulterio por ahí arriba, y el que se enoja contra su hermano o el que lo insulte o el que lo maldiga, decimos que esos son pecados veniales y que ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema. El Señor dice que esas personas están expuestas, ¿qué? Al infierno. El mismo Jesús en ese mismo capítulo nos dice, Mateo 5, 27 y 28, y dice: oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Entonces, mire pues, entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica con un texto como estos? No podemos clasificarlo de que el adulterio está por ahí arriba y que mirar a una mujer o mirar a un hombre con codicia, que es un pecado más leve. No, Señor. Entonces, miren, hermanos, la envidia, la mentira, el chisme, el orgullo, el juzgar, las vulgaridades, las groserías, la ira, el guardar rencor, el juzgar, el lastimar, todos esos son pecados. Y ante los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Ante los ojos de Dios no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. Que no podemos decir de que el pecado depende de la gravedad, de lo malo y de lo feo que se hizo. Esta semana, una de mis hijas me hizo una pregunta. Este Garabito, si se arrepintió, ¿él está salvo? Ustedes saben quién es Garabito, ¿no? Garabito mató a más de 200 niños, eso sí, apenas los que él reconoció. 200 niños asesinados y violados. Y es el infanticida y el asesino de niños más conocido de todo el mundo. Y ustedes saben de que él, en una entrevista que le hicieron antes de su muerte, él tenía su Biblia. Y él dijo que se había convertido a Dios, que se había convertido al Evangelio. ¿Cuál fue mi respuesta a la pregunta de mi hija? Sí. Y mi hija me dijo: ay, entonces Dios tiene un amor muy grande. Y es verdad. Y también me dijo: hay parecido a nosotros. ¿Sí o no? Tu esposo puede tener 100 cosas buenas y hizo una cosa mala. Usted desecha las 99 buenas y deja la mala. ¿Lo echan qué? Lo echan para la calle. Romanos 5:20 dice, este texto es de lo más hermoso que hay en la Biblia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? ¿Sobreabundó qué? La gracia. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso, hermano? Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Otra versión dice: cuanto más aumenta el pecado, aumenta más el generoso amor de Dios. Aleluya. Según este texto, hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar y no hay pecado que Dios no que pueda superar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:17, quiero terminar este punto. Es un texto muy conocido. Dice:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Resalté la palabra nueva criatura. Lo lindo es que el Evangelio, lo que trae el Evangelio en la vida de las personas, es que esa persona nace ¿de qué? De nuevo. Dirá, pastor, pero es que mi esposo, mi esposa todavía no. Bueno, tal vez en algunos casos, es que este texto no se cumple en todos, porque también depende de mi disposición y de mi voluntad, porque Dios no fuerza a nadie, pero que en la iglesia vemos personas que han nacido de nuevo. Claro, mire nuestro hermano Nelson Rojas, yo no sé cuántos han escuchado el testimonio de él, ¿sí? Un habitante de calle por más de 30 años, consumidor de drogas, vivía en la cárcel, se convirtió al Señor hace casi 30 años y véalo ahí. ¿Que no es nueva criatura? Claro que es nueva criatura, aleluya. Y con la ayuda de Dios, todos podemos vencer ¿qué? El pecado, amén. El tercer punto, ya para terminar, es: hoy se ve el pecado como un trastorno o como una enfermedad. Primero, definamos, esta creencia es falsa sobre el pecado. Y esta creencia está creciendo rápido, está creciendo muy rápido, hermanos. Y esta creencia ha traído muchas consecuencias graves a nuestra sociedad. Que el pecado se defina como una enfermedad o como un trastorno, eso tal vez es lo más grave que le ha pasado a nuestra sociedad. Y con eso, de tratar a un pecador como un trastorno o como una enfermedad, lo que está haciendo es que usted está justificando o haciendo que esa persona justifique ¿qué? Su pecado. Y ningún pecado, ninguno se puede ¿qué? Justificar. Ningún pecado se puede justificar. Por ejemplo, hoy los asesinos en masa ya no son responsables de sus muertes. ¿Por qué? Porque de pronto fueron diagnosticados como enfermos ¿qué? Mentales, o porque lo hizo bajo efectos ¿de qué? De la droga o del alcoholismo, o que cuando lo hizo tenía el ánimo ¿qué? Muy alterado. Oiga pues. Y ya por eso esos asesinos en masa ya no van a la cárcel. Otros, y eso aún dentro de las iglesias evangélicas está ese cuentico, pero ojalá ir quitando ese cuentico desde ya, porque eso está haciendo mucho daño. Los pecados generacionales. Eso no existe. Que mi papá era borracho, entonces yo también salí ¿qué? Borracho. Que mi papá fue infiel toda la vida. Eso como que viene de sangre. Así me lo han dicho. Mi papá es una persona muy iracunda. Y yo aprendí eso de mi papá y como que eso viene, yo nací con eso. ¿Cómo así? Los pecados, no existen los pecados generacionales. Usted no es de carácter fuerte porque su mamá era así. Eso es mentira. Sáquese de ese cuentico. No justifique el pecado de esa manera. Hoy en día, ¿qué hacen los violadores? Casi la mayoría de violadores, ¿sabe? La mayoría de violadores fue porque ellos fueron abusados siendo niños. Entonces ellos creen que porque fueron violados, entonces también tienen que ser ¿qué? Violadores. Oiga pues. Tratar el pecado como un trastorno o como una enfermedad. Hoy
Ya hay una enfermedad que se inventaron por ahí, que TOD, trastorno de oposición desafiante. Es decir, aquellos niños que tienen un humor irritable, esos niños que son iracundos, que tienen una conducta desafiante hacia las figuras de autoridad. No, el niño está enfermo. Hay que tratarlo con medicina. Váyase con ese cuentico a misa, como dicen por ahí. Hace 40 años, cuando nos criaron a nosotros, no comían con ese cuentico, ¿cierto que no? No comían ese cuento, pero hoy los padres sí están comiendo de ese cuento, ¿sí? Que su hijo tiene un trastorno de oposición desafiante. Con esto no quiero decir que hayan personas que tengan trastornos neurológicos. Yo no quiero negar esa realidad. Y que esto altere de una manera el ánimo y hayan cambios de comportamiento. Pero no decir que todos los casos hay que justificarlos. Hay niños que sí nacen con problemas neurológicos y que sí hay que tratarlos con medicamentos y que su rebeldía depende de qué, de la enfermedad que tienen, ¿sí? Entonces yo no niego eso, es que eso es la ciencia, pero ya decir que casi la mayoría de casos es por eso, no. Yo creo que hoy en día a las personas hay que decirles que son responsables de qué, de sus actos, y que sus actos tienen consecuencias, y no decir que justifiquen su pecado, su maldad, lo que hicieron, su delito, porque estaban bajo efectos de yo no sé qué. Hermanos, por eso es tan importante estudiar la palabra. Por eso es que es tan importante estudiar teología. Y cuando pasen esas cosas de que hay una persona que pasó por un momento muy difícil en la vida, que pasó por traumas, sí, está bien, pero esa persona no puede justificar sus actos en el día de hoy por lo que pasó, ¿qué? En el pasado. Amén, hermanos. No podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando, ya para concluir, ¿se acuerdan cuál fue la primera creencia falsa? El pecado ya no se acepta como algo ¿qué? Pecaminoso. La segunda creencia falsa sobre el pecado es que el pecado varía según ¿qué? La gravedad. Si es pecado venial o pecado mortal. Y la otra creencia falsa sobre el pecado es que el pecado se ve como un trastorno o una enfermedad, tratando de justificar los actos de una persona. Entonces, ya sabemos que pecado es transgredir ¿qué? La ley de Dios, que el pecado trae consecuencias y que la única manera correcta de ver el pecado es como nos lo dice Dios a través de su palabra. Ni quitarle ni aumentarle. Porque hoy en día, la sociedad hoy en día le quitan todos los pecados a la Biblia, pero hay otras religiones que le colocan más pecados de los que hay. ¿Sí me entiende? Ponen la cosa más complicada. Y otra cosa, no creer todo lo que nos dicen las redes sociales. No creer nunca lo que nos enseña el mundo. Creer siempre lo que nos dice ¿qué? La palabra de Dios sobre el pecado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Dios, por esta palabra tan importante, oh Dios. Porque si nosotros tenemos bien claro, Señor, esta doctrina del pecado en nuestra vida, Padre, eso va a ser de mucho bien, oh Dios,
para nuestra vida espiritual. Perdónanos porque aún como cristianos, Padre de la gloria, ya no vemos ciertos pecados como pecados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces aún nosotros como cristianos no vemos ciertos pecados como graves. Y perdónanos, Señor, porque también tratamos de justificar nuestro pecado a toda costa. Y ningún pecado, independientemente de las circunstancias, se puede justificar ante los ojos de Dios. Dios, te agradecemos, te honramos y te bendecimos. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Antes de salir para nuestros hogares, vamos a entonar una canción a nuestro Dios. Vamos al Señor. Es que tu gracia fue grande, fue sublime, y allí en la cruz nos diste el perdón de nuestros pecados. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria. Amén. El que con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tuya. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, como tus hijos, el Rey de gloria. Así es, Señor. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decirle, digno, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció en la cruz. Digno es el Cordero de Dios, digno es digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargas
llevaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te damos gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque tú nos diste el perdón. Gracias porque nos has dado la oportunidad de congregarnos, de buscarte y de hablar tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.